Tuvimos tanta acogida con nuestro primer video cuando invitamos a Clara Inés Valderrama con su clave del día, que hoy en Hagamos que lo bueno suceda vamos a hacer una segunda parte. Y esta vez más humana, esta vez más cercana. Vamos a seguir utilizando la clave del día como herramienta, pero hoy con un tema que a todos, hombres y mujeres, nos llega al corazón y al alma. Y es cómo superar un duelo, cómo superar una pérdida. Clara Inés, otra vez bienvenida, ahora desde mi nuevo balcón, ya no desde tu casa, sino desde la mía. Bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe. Siempre es un gusto estar contigo y poder compartir todas nuestras experiencias, las cosas que hemos vivido juntas. La clave del día está en la capacidad de regenerarnos como una estrella de mar. Esta clave surge de los pensamientos que tuve ante los duelos y uno muy importante que superé. Les voy a contar un poco cómo desde mi niñez traje esta clave. Muchos años atrás en mi niñez, las estrellas del mar se utilizaban como adornos en las casas, al igual que las conchas de caracoles que se ponían para trancar las puertas. ¿Cómo ha cambiado el mundo ahora? Con la conciencia ambiental y el cuidado de la naturaleza y los animales, eso sería impensable. Las estrellas del mar tienen una geometría única con todas las puntas hermosas. Si se perdía una de sus puntas, les crecía otra igual, como las lagartijas, que si se le cortaba la cola, les volvía a crecer. Lo que no sabíamos era que estábamos presenciando uno de los procesos más mágicos y grandiosos de la naturaleza, la regeneración, el proceso por el cual se recupera la estructura y la función de órganos o partes del cuerpo dañados. Es tan increíble este proceso que las lagartijas sueltan su cola por autonomía para distraer al depredador atacante y una vez amputada la cola comienza la regeneración. Ahora bien, si trasladamos este proceso a nuestra vida, los seres humanos también somos regeneradores de amistades, de momentos de relaciones. ¿Cuántas veces nos toca reinventarnos para volver a comenzar a generar nuestros propios espacios, nuestra propia creación, nuestra propia vida? Por esto es tan importante mantener en nuestro interior una especie de llama encendida para regeneración de energía, alegría, amor, amistades sin límites de edad ni tiempo. ¿Cómo te sientes escuchando, hablando de nuestra niñez, hablando de una estrella de mar, de una lagartija y aplicar ese concepto a nosotros como seres humanos cuando tenemos un duelo? Pues mira, tú ibas haciendo la lectura y yo decía, todos los psiquiatras, los psicólogos, toda la gente te dice un duelo mínimo 2 años y te dan las etapas del duelo. No solo de escuchar las etapas del duelo, la negación, la aceptación, la negociación, uno solo de escuchar esas etapas ya uno como que está atormentado, uno dice, ¿qué? Voy a tener que pasar por todo eso, Dios mío bendito, ayúdame. Por supuesto que uno pasa por mucho y no voy a descalificar todos los estudios científicos y tan importantes que han hecho en la psiquiatría y en la psicología, pero yo me identifiqué absolutamente con el concepto de regeneración, porque si bien paralelamente tienes lo que yo llamo el viacrucis del desapego, yo creería que uno pasa por el viacrucis del desapego, independientemente de la teoría del apego, que sea evitativo, que sea ansioso, desordenado, bueno, tantas cosas que hay del desapego, pero uno va en paralelo entre el viacrucis del desapego, que es el cerebro desconectándose y, digamos, cambiando esos caminos neuronales de lo conocido, del mundo conocido. Yo llegaba a mi casa, encontraba esto a tal hora, encontraba a esta persona a tal hora, o llegaba a mi trabajo, tenía tal ritual, que yo más que rutinas creo en los rituales. Pero paralelamente sí te vas regenerando, tú vas sintiendo esa mutación. Por supuesto sientes la amputación, o sea, lo peor del duelo que yo asocio con el viacrucis del desapego es eso que tú narras de esa manera tan concreta y sin aspavientos, que es la amputación. Yo creo que uno sí siente esa amputación y desde el apego uno va sintiendo como que tuviera esa parte de uno ahí conectado, como si fuera parte de uno. Eso es lo más duro. Pero la alegría de la regeneración,
cuando tú te vas viendo los cambios internos y externos y cuando tú sientes que va creciendo algo nuevo en ti. Ahora, depende de uno muchísimo en qué se enfoca, si en la amputación o en la regeneración. Y por eso poder compartirle en este momento a las personas que apenas están empezando su duelo. Este conocimiento compartido de las dos me ha parecido tan importante en Hagamos que lo bueno suceda. Este espacio, que debo reconocer, nació con una amiga muy querida y una coach muy conocida en el departamento del Quindío en Colombia, que se llama Sandra Milena, para que la sigan en Instagram, que espero estar con ella también acá en Hagamos que lo bueno suceda, porque entre las dos queríamos que este espacio se materializara. Y bueno, aquí estoy honrándote, querida Sandra, ahora con nuestra querida amiga Clara Inés Valderrama. Y cerrando ya esta introducción, vamos un poquito también a la parte personal, y es por qué duelos pasó Clara Inés Valderrama y cómo la clave del día fue su salvadora, y cómo podemos hacer que la clave del día sea la salvadora de muchas personas que nos necesitan en este momento. Sí, yo tuve un duelo que me llevó a mucha reflexión con la clave del día, y fue en el año 2020. Yo llevaba muchos años trabajando en una empresa que era parte de mi vida, 32 años. Y un día yo me levanté a trabajar, estábamos en plena pandemia, trabajábamos desde la casa, y ese día pues tenía una reunión importante en la oficina con una persona que era mi jefe. Cuando yo llegué a la oficina, tuve la reunión y desde mi punto de vista yo estaba preparando toda la presentación de la empresa. Termina la presentación de la empresa y me informan que yo trabajo ya hasta que termine el mes de noviembre, y eso para mí inmediatamente generó una pérdida que la puedo catalogar una pérdida supremamente grande, catastrófica, porque yo ya había tenido pérdidas anteriores, pero siempre pérdidas de un divorcio, pérdidas en la vida, en mi infancia. Mis padres, cuando yo estaba joven, fallecieron los dos. Y si les quiero decir, la pérdida del trabajo después de 32 años fue la más dura en ese momento. Y ya a punto, además me imagino que estabas mentalizada para decir, me voy a ir a mi pensión cuando sea el momento. Sí, es que dentro de mi mente siempre yo tenía, me voy a terminar mi trabajo en esta empresa y luego comenzaré. Y cuando llega ese instante, esa sensación de Clara Valderrama ya no pertenece a esta empresa, entonces me fui para la casa, recuerdo, me ponía en el balcón por la noche, un balcón no con esta vista tan linda que tenemos hoy, y miraba por ese balcón y yo decía, Clara Valderrama ya no trabaja en la empresa que estuvo tantos años, ya mis hijas estaban por fuera de la casa porque ya estaban grandes, entonces ese momento... O sea, ya hasta habías vivido el abandono del nido de tus hijas, que también eso es aterrador. Sí, pero como que de alguna forma el trabajo siempre lo tenía como algo seguro, que estaba a mi lado, y esa pérdida la sentí. Entonces empecé al otro día, uno de los puntos pues importantes, siempre he trabajado con el dibujo y con escribir y tener mucho los cuadernos, los diarios que yo manejo. Yo venía con un diario que se llamaba el Diario del Coronavirus, donde hacíamos homenajes a todas las personas, y en ese momento ya el Diario del Coronavirus, que yo había venido a trabajar, se me vuelve, digo yo, ¿cómo le voy a contar a todas las personas cercanas que ya Clara Valderrama no está en la empresa, que ya cambió? Y entonces empecé a generar el primer documento escrito de la clave del día, que en ese momento no era la clave del día, y de construir mi propio camino. De pronto no se logra ver, pero este era el dibujo que yo generé de cómo generaba mi propio camino, y empecé a hablar. Era un camino gris, ¿no? Era un camino gris, como tú lo ves. Árido. Entonces empecé a escribir y decía, la clave del futuro está en mis manos. Y contaba la historia de cómo había sido mi vida, cómo había sido feliz trabajando, que lo había hecho con pasión y dedicación, convencida de que hacer las cosas bien me llevaría a sentirme realizada. Y no saben lo importante que fue hacer este primer escrito, donde
logré plasmar lo que sentía. Y ese es uno de los puntos importantes para el manejo del duelo. Nosotros poder expresarnos qué sentimos. Si nosotros no sacamos de nuestro interior lo que sentimos, no nos vamos a lograr hacer esa regeneración. Entonces, nuestro primer paso siempre tiene que ver con esa conversación con nuestro yo interior, y con ese yo interior hacerlo a través de la escritura, o a través de un dibujo como el que tenemos acá, o a través de la forma que cada ser humano tenga de generar ese diálogo. Esa sería una de los puntos importantes para poder realizar ese duelo, y que lo vi muy valioso. Y mira que eso no quiere decir que no hayas sentido la tristeza, que no hayas atravesado, pero cuando la palabra crisis es muy bonita, porque la palabra crisis viene de Cristo y también viene de atravesar, viene de cruzar. Uno siente la tristeza. ¿O tú no sentiste tristeza? No, la tristeza era descomunal. Sí, era profunda, era descomunal. Tenía que soportarme en mí, que ese es el punto de que todos tenemos, y para soportarme en mí tenía que conversar conmigo, y lo hice a través del escrito que estaba generando, y eso se me volvió una rutina que todos los días a primera hora yo me levantaba a hablar de, por ejemplo, la segunda reflexión era nunca perder la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque había que ver cómo volvíamos a engrandecer las cosas simples, esas cosas como el árbol de almendros que me acompañaba en la ventana todos los días cuando me levantaba. Y tengo muchas ardillas y pajaritos que llegan en la mañana, que en mi etapa de vida anterior no tenía tiempo de verlos porque todos los días corría. En cambio, en esta empecé a buscar esas personas que me rodeaban, las sonrisas en sus ojos, y empezar a generar pensamientos positivos. Eso nos lo enseña mucho mi psiquiatra preferida, Marian Rojas Estape, que habla mucho de la creación de los pensamientos positivos, que ese sería el segundo punto que todos tenemos también que trabajar, y es no ver el vaso medio vacío, sino buscar cómo ir viendo ese vaso medio lleno, partiendo de las cosas simples, de las rutinas que tú traes y de todos esos puntos. Mi experiencia con el duelo, yo soy una persona muy apasionada. Hay personas ecuánimes, entonces sí. Yo creo que uno también tiene que tener un poco en cuenta cómo son las personalidades de cada quien para poder saber uno desde dónde está arrancando. Sí. La personalidad de Clara Inés siempre fue ecuánime, o eras apasionada, intensa, impaciente. ¿Cómo era Clara Inés Valderrama en el momento en que arrancó su duelo? No, pues yo he sido una persona supremamente apasionada, pero al mismo tiempo ecuánime. Equilibrada. Yo creo que el poder tener ese equilibrio, pero necesitaba desarrollar una rutina que me reemplazara la del trabajo, con intensidad. Y por eso, todos los días, a las 5 de la mañana, empecé a escribir la clave del día. Imagínate, me levantaba porque yo decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Entonces yo me levantaba y empezaba a trabajarla. Generaste un hábito. Generé un hábito. O sea, tenías que, y eso, o sea, sí, tú eres medio adicta al trabajo, sí, porque eso es lo que hace uno con las adicciones, uno sí. reemplaza una adicción con otra, pero si lo vamos a decir en términos positivos, uno lo que reemplaza es un hábito, cuando es en positivo, un hábito por otro. Sí, totalmente. Ese viene a ser como el paso 3 que me ayudó tanto, fue generar ese hábito. Todos los días me levantaba a trabajar qué tema iba a desarrollar en la clave del día. Y las primeras claves del día son más largas, más profundas, porque tenía en ese momento un día o una mañana para trabajarlas. Y las iba escribiendo. Entonces hablaba de, por ejemplo, mi amor por las matemáticas. Luego es cómo entender el mundo con las matemáticas, con los conjuntos. Y eso, en esos días que también conversábamos, cómo vamos aprendiendo cómo son las relaciones y las funciones. Entonces el amor por las matemáticas me soportaba para escribir. Entonces el crear un hábito, el generar pensamientos positivos
y volver a traer nuestra capacidad de asombro partiendo de esas cosas simples. El conversar con un diálogo interior fueron pasos para ayudarme muchísimo a superar uno de los duelos de mayor profundidad que tuve, y fue el cambio, el despido laboral cuando se me dio a los 32 años. Después de uno ser exitoso, grandioso en lo que hace, un líder apreciado por sus empleados, que lleguen y te digan de un momento a otro, no va más, sin un motivo distinto a tu costo, porque ¿cuál es realmente el motivo? Que puede ser muy costosa para la compañía, que necesitan hacer un plan de sucesión, tantas cosas, que le caíste gorda en el último momento al que fuera, porque en el mundo estamos. Pero desde la mirada objetiva, lo que más duele es el hecho cuál fue. O sea, conectarse con el hecho real. Tuve el duelo de la pérdida de uno de los trabajos que más amé, que fue ser directora de la Fundación para el Desarrollo del Quindío. Me identifiqué mucho con tu duelo. Yo viví ese duelo hace unos 12 años. Ana Mercedes Giraldo, que es una de mis mejores amigas en el Quindío, vivió conmigo esa experiencia y sabe que tal vez fue una de las cosas más traumáticas que yo viví por esa irracionalidad del proceso, porque cuando tú haces y haces y haces y haces y de un momento a otro por hacer te condenan, porque te ganas una cantidad de apreciaciones muy fuertes, también puede ser porque en el hacer uno desarrolla un ego muy fuerte y en un momento determinado ese ego produce soberbia, y la soberbia es muy detestada por los seres humanos y te la cobran. A muchas personas, por inteligentes y por brillantes y por capaces que sean, les han cobrado la soberbia. Entonces cada duelo le enseña a uno, porque uno tiene que ser humilde y saber también en un momento determinado qué lo causó, pero siendo compasivo, como dice mi amiga Sandra Milena, compasivo con uno mismo, en que, hombre, es más lo bueno que has hecho que realmente lo no tan bueno. Pero desde esa irracionalidad, el dolor del duelo es no comprender, no poder hacer, no poder controlar cuando tú estás acostumbrado a hacer que las cosas sucedan. Entonces, creo yo que a las personas que están pasando por su primer duelo o por algún nuevo duelo, tal vez más duro que los anteriores o más intenso que los anteriores, yo quisiera decirles, primero que todo, dimensione que está perdiendo. Dimensione que está perdiendo. Está perdiendo el amor de su vida. Pues pregúntese, ¿realmente es el amor de mi vida? Pregúntese, ¿realmente era el trabajo de mi vida? O sea, nosotros tendemos a darle unos significados. ¿Realmente estoy perdiendo un hijo porque ya no me quiere hablar o me ha puesto una distancia? Estoy perdiendo el hijo. O sea, normalmente desde las palabras tendemos a darle unos significados muy dramáticos a lo que estamos viviendo, y lo primero que hay que hacer es bajarle varias rayitas a ese significado de la pérdida. Claro, la muerte de la mamá. Yo no estoy diciendo que no, pero es que la muerte no necesariamente es una pérdida, porque es un cambio de estado, y si tú estás conectado espiritualmente con ese ser, o sea, depende de tú la vuelta que le des, depende del giro que le des. Y ahí es donde viene de nuevo el concepto de la regeneración. Sí, bueno, sí, porque es que la regeneración realmente nos permite volver a nacer. Y ese es el punto fundamental de lo importante que es ella. Cuando uno tiene, por ejemplo, en la parte de la naturaleza, que es la que más nos enseña, partimos de la estrella de mar, que puede regenerar una de sus vispas, de sus aristas o paticas, o la lagartija que todos recordamos, o nos vamos también a las células. En las células sí que es importante este proceso de regeneración, la creación partiendo de las células madres para poder generar nuevas células que cumplan funciones. Entonces, este concepto que nos enseña la naturaleza de regeneración es el que nos permite volver a nacer. Y ese volver a nacer siempre lo podemos tener partiendo, y uno de los puntos que más me ayudó es cuál era la vocación
que tenía y que yo podía desarrollar, que no había tenido tiempo. Y la vocación de escribir era una vocación que no había podido tener tiempo. Entonces, esa regeneración me llevó por la vocación de la escritura. Y esa escritura después llegó a un fondo mayor y era el poder comunicar, el poder transmitir, que es aún más allá de ese sentir que tenemos en nuestro corazón. Entonces, esa regeneración nos permite un volver a nacer, nos permite ir identificándonos cada vez más con el sentido para el cual estamos y nos hace hacer cambios. Si siempre continuamos igual, no vamos a hacer esos cambios. Entonces, esos momentos de duelo acompañados de la regeneración nos abren. Mírate tú aquí, estamos en un espacio nuevo que no tenías, que estamos aquí. Entonces quiero súper importante. Súper importante. Cambiar de lugar. Sí, cambiar de lugar. Cambiar de lugar. O sea, mi regeneración ha sido, yo primero quería cambiar de estilo de vida. Sí. Parte de mi decisión fuerte en este último duelo fue, quiero un estilo de vida más coherente. O sea, fue una renuncia a algo muy querido por amor propio. Y ya vendrá luego la fase de por qué me divorcié de un hombre tan bueno, que va a ser mi libro, pero realmente es un reencuentro con mi identidad. O sea, es el momento de tomar decisiones. No podía seguir quejándome, no podía seguir en contra de la visión del mundo que yo quería tener. Entonces, ha sido impresionante, porque incluso hablando con los terapeutas que me han acompañado, dicen, Guadalupe, es que no llevas ni un año, y ¿cómo has hecho para procesar esto tan rápido? Y me dicen, no, pero usted va a recaer. No, yo recaídas tengo todo el tiempo. Lo que pasa es que también la resiliencia se va aumentando exponencialmente cuando te conectas con tu objetivo, con tu propósito de vida. Mi propósito de vida, desde mi empresa y desde mi naturaleza, es procurar que las personas y las organizaciones sean más competentes, más innovadoras y más felices. Y hasta en eso me había diluido un poco. Y ahora que volví, dije, vuelvo con todo, he renovado, he regenerado mi modelo de mentoría a personas que estaba un poco, digamos, estancado. He renovado he vuelto a la pasión de mi vida, que es la gestión del conocimiento y la tecnología, porque me había quedado muy en la gestión, en la mentoría organizacional. Ahora he trascendido de nuevo mi mentoría a la gestión tecnológica, que me apasiona desde toda la vida. Y no solo eso, sino la reconfiguración del universo de mis relaciones con mis hijos. Amigos tengo cantidades, pues no selectos, pero digamos en comparación con la cantidad de amigos que tenía antes, ahora los amigos como tú, como Luz María, como tantas personas que estuvieron y ahora están nuevas en mi vida, eran espacios que yo nunca abría. Entonces, eso es todo regeneración. ¿Qué duele? Duele. Que a veces te enganchas con los sentimientos de victimización, o te enganchas con los sentimientos de esa pérdida, de porque a mí, de yo no quería esto, empezar a desear que desde el exterior alguien hiciera algo por ti, cuando eres tú el único que puede hacer. Sí, sí. El único absolutamente que se puede rescatar en un proceso de duelo eres tú, viendo desde lo simple y conectándote desde lo simple con aquello que te haga regenerar. Y con la coherencia, que tú la trajiste en este punto, que es la coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer. Total. Eso es lo que más nos puede encaminar hacia una vida plena. Y en muchos momentos de la vida, yo sé que cuando yo trabajé, mi vida estaba un poco desequilibrada, porque la intensidad de lo que yo le dedicaba al trabajo me absorbía tiempo que era necesario para dedicarme a mi salud, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos que yo más he cambiado en este nuevo intervalo, en este nuevo proceso que he vivido, es el de la salud. Cómo estar haciendo un ejercicio que me mejore todo el tema de la actividad física, la natación, nadando para prepararme para participar en aguas abiertas, cosas que
yo no las podría ser, entonces retarte, desafiarte, ¿no? Y cuando estamos en el confort de lo que hacemos, nos toca vivir pérdidas para regenerarnos y encontrarnos más con nuestra identidad y con la coherencia. Mira que yo ahí tengo una observación. Es muy rico estar en zonas de confort. Entonces, si estabas en una zona de confort, ¿por qué estabas pasando tan maluco? O porque realmente te apegaste de una manera tan equivocada. Eso no son zonas de confort, son zonas de mediocridad. O sea, uno se estanca en zonas de mediocridad, pero cuando uno realmente se conecta con su visión, con lo que quiere, se proyecta más allá, porque la intuición le dice lo que le va a pasar, uno mismo lo crea o lo atrae muchas veces. O sea, quién sabe hasta qué punto, por cosas que no hemos hablado, tú misma inconscientemente te conectas con la necesidad de cambiar de vida, y si no te sacan de tu trabajo, tú no lo haces por ti misma. O sea, no hemos tocado esos temas, sí, pero eso, yo personalmente sé que en mi inconsciente era tan fuerte mi deseo de volver a tener un estilo de vida saludable, el peso en el que yo quería estar, poder hacer el deporte en el que reconfigurar mi estructura de vida de una manera que a mí me generara gratificación y valor, que yo sintiera que me estaba agregando valor. Fue tan importante eso que yo no me di cuenta en qué momento para eso tenía que tomar una decisión tan radical como apartarme de la vida que tenía a nivel familiar en ese momento y reconfigurarme de cero. Pero yo nunca estaba con ese propósito, ni me sentía tan aburrida en mi relación como para decir que lo necesitaba así, pero se dio así. O sea, yo simplemente manifesté que quería una vida coherente con el estilo de vida más joven que yo quería vivir. O sea, yo me sentía anciana, me sentía como de 60 años, hoy no me siento de 20, pero me siento por ahí de 35, no porque no sea coherente con mis 51 años, sino porque mi energía vital, mi movilidad, mi capacidad física, yo verme trotando 15 kilómetros en 1 hora y cuarto, no porque vaya a correr ninguna maratón, sino por gusto, verme haciendo cualquier tipo de deporte, verme en capacidad de obtener el físico que yo quería tener, no solo por vanidad, sino también porque yo fui voleibolista y quería sentir otra vez esa sensación de poder dar un salto, pegarle duro un balón sin que me quedara doliendo el codo. No, es que en serio ha sido un cambio de vida maravilloso. Cuéntenos cuáles han sido esos truquitos que ustedes tienen o que han tenido para superar sus duelos. Venzamos el dolor. El dolor va a estar ahí, pero venzámoslo. O sea, hay que dejarlo fluir, pero no engancharse con él. Tampoco dejarlo quedarse demasiado tiempo, porque el dolor se enquista. Y si uno lo deja enquistar, vaya, sáquelo. O sea, yo tengo partes de mi dolor, de situaciones muy personales, más allá de la finalización de mi relación, que siguen enquistados. Y uno le hace mucho daño a los seres que más ama y a los seres que más lo apoyan. Y uno no puede tampoco abusar de eso. O sea, yo personalmente siento que a veces he abusado más de la cuenta de esos seres que han estado cerca de mí. ¿Por qué? Porque uno necesita como desahogarse más de la cuenta. No, hay que regular eso y generar experiencias positivas memorables para aquellos que te están acompañando, de tal manera que la regeneración también los permea a ellos. No sé si quieras cerrar con algo. Sí, voy a cerrar con la última frase de esa clave del día, de la regeneración. Seamos regeneradores y así podremos mantenernos vigentes en el tiempo para disfrutar al máximo la vida, el mayor regalo que nos ha dado la naturaleza. Entonces, con esta frase podemos cerrar y llevarnos cada uno esos aprendizajes que hemos vivido y que nos hacen poder compartir este momento tan bonito que tiene una luz, una noche espectacular. No te dejes meter en el túnel. El dolor, el duelo, y lo digo por experiencia personal, Roberto Estefan me apoyó muchísimo en eso, te puede hacer pensar inclusive que ya no hay nada más para ti. Siempre hay algo más, somos testimonio de eso, y siempre habrá momentos oscuros, momentos difíciles, y parte de la dignidad de pasar, de trascender de ser humano a ser un ser que evoluciona, es definitivamente superar los momentos difíciles, y para eso estamos en estas redes
para ayudarnos unos a otros y compartirnos conocimiento. Un abrazo muy especial y bueno, ojalá en Hagamos que lo bueno suceda les podamos seguir trayendo más claves del día con esta mujer maravillosa que tiene muchas historias que contarnos y muchas experiencias vividas. Muchas gracias, Clara. Con todo gusto. Ha sido de nuevo al terminar un placer este espacio que hemos creado hoy.